y me interesa en particular porque creo que cada vez más ocurre en la literatura contemporánea que la pregunta por los géneros empieza a tener cada vez más una respuesta porosa, una respuesta en donde los géneros literarios cada vez se muestran más híbridos, y justamente ese diálogo que vamos a tener, ustedes seguramente han venido reflexionando sobre las formas breves, principalmente desde la narrativa. Hoy vamos a tener un pequeño, una pequeña bifurcación, vamos a trabajar desde la poesía específicamente. El poema en prosa es el tipo, la forma literaria que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, Em, quisiera preguntarles para arrancar, mientras comparto yo pantalla, desde dónde ustedes se están conectando. Todas las personas que están aquí son de Pasto, hay personas también de otros territorios de Colombia. De la Argentina también estamos. De Argentina, qué bien, sí. Del norte de la Argentina. De Bogotá, Bueno, sí, Juan, si te parece, yo voy leyendo desde dónde se conectan, también para ayudarte a agilizar. Pueden anotar los lugares desde donde se conectan. Por ejemplo, aquí tenemos a María Elena Lorenzín, que se conecta desde otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar, María Elena, antes de...? Hola, hola. Hola, ¿qué hora Hola, es, María estaba Elena? rellenando el formulario. Me conecto desde Adelaida, el sur de Australia. perfecto. ¿Y qué hora tenemos allá en Adelaida? ¿Cómo? ¿Qué hora es allá? Acá son las 7:50 de la mañana del día lunes. Sí, muchas gracias. Estamos en el futuro. Gracias. Bien, también. Así es. Muchas gracias, María Elena. Vivimos tiempos Gracias a ustedes. Vivimos tiempos simultáneos, en definitiva, en este momento de la historia. Bueno, muy bien, yo quiero preguntarles si ustedes en este momento están viendo mi pantalla. ¿Me Sí, pueden- profe, sí. Sí, se ve perfecto. Sí, ahí están viendo. Ahí acabo de ponerla en modo pantalla completa. Sí, Sí, perfecto. Listo. Juan, entonces, por acá se conectan desde Bogotá, Cali, Guaviare, Pereira, Boyacá, Bucaramanga, Santa Cruz, Bolivia, Cali, Pamplona, La Plata, Huila, Ibagué, La Calera, Medellín, desde Chicago, Estados Unidos, Fusagasugá y desde Orán, norte de Argentina. Bueno, pues qué alegría. Desde Neiva, Huila, Josefina. Maravilloso, Josefina. Bienvenida, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Qué alegría escuchar que se conectan desde lugares tan diversos y seguro que esa diversidad compondrá también la complejidad y la diversidad de esta conversación. Me alegra mucho que estén reunidos y reunidas tantas voces de distintos lugares. Eso me alegra mucho y seguro que va a darle mucha riqueza a esta conversación. Pues muy bien, empezamos entonces este taller que he llamado Taller de Poesía Contada, Cúmulos de Imágenes. Lo he llamado así porque desde mi punto de vista, el lugar central de la poesía y por tanto también de la poesía en prosa, que es parte de lo que vamos a ver ahora, tiene que ver con la imagen poética. Em, por mucho tiempo las personas se han preguntado, voy a avanzar un momento para hablarlo un poco sobre qué es una imagen poética. Por mucho tiempo esa ha sido una pregunta que la poesía se ha hecho. ¿Qué significa cuando hablamos de una imagen poética? Esa es una pregunta que a mí me interesa mucho
y que creo que es un buen punto de partida para entender de alguna manera a qué nos referimos cuando nos referimos a la poesía y cuando decimos que un texto que estamos leyendo eh, tiene algún tipo de característica poética. Entonces, antes de iniciar una lectura, la forma en que voy a estructurar el taller que vamos a tener el día de hoy, me parece importante que ustedes lo sepan desde el principio. Vamos a empezar reflexionando sobre qué es lo que posiblemente significa una imagen poética. Va a ser una conversación, si se quiere, un poco más conceptual. Más adelante vamos a empezar ya a leer propiamente ejemplos de poemas en prosa y vamos a tratar también, más allá de estas definiciones sobre imagen poética que voy a compartir con ustedes, vamos a tratar de reflexionar ya desde la propia literatura, desde los propios poemas, vamos a tratar de leer con mucha atención, vamos a tratar de leer y de releer con mucha atención los poemas. Vamos a tratar de entender qué puede caracterizar entonces a un poema en prosa. Posteriormente, a partir de un ejemplo en concreto, vamos a hacer un ejercicio de escritura. Luego voy a invitar a algunas y algunos de ustedes a que compartan lo que escribieron en ese ejercicio de escritura. Y luego vamos a finalizar nuevamente con un ejercicio de lectura de un poeta que ya iremos viendo. Me alegra que haya personas del Cono Sur porque leeremos algunos poetas y algunas poetas del Cono Sur. Entonces eso me pone feliz porque seguramente tendrán mucho para aportar en ese sentido. ¿Qué es entonces una imagen poética? Eh, es una pregunta que se han hecho por mucho tiempo las poetas y los poetas. Y hay para mí una definición que encontré alguna vez y me gustó muchísimo. Es una definición que no viene de la poesía, que eso también me parece interesante porque creo yo que la poesía y en general la literatura tiene mucho que aprender. Ya hablábamos de la hibridación entre géneros literarios, pero yo creo también que la literatura tiene mucho para aprender acerca de otras disciplinas. En este caso, hay una antropóloga que se llama Lisa Stevenson, que hace una etnografía sobre la muerte, específicamente el suicidio de la población indígena Inuit en Canadá. Eh, pasó a finales del siglo XX que hubo unos episodios masivos de suicidios de la población Inuit y las personas, el Estado pues canadiense no comprendía muy bien qué es lo que estaba pasando y un poco parte de lo que esta etnografía revela es que, pues que tiene que ver con la forma en que el Estado de maneras muy violentas ha utilizado dispositivos y formas de control sobre los cuerpos de la población indígena que les han llevado a vivir mucho dolor. Y eso llevó a finales del siglo XX, como les contaba, a que se dieran estos episodios muy trágicos de suicidios masivos. Pero en esta etnografía ella trata de investigar, cómo está tratando de hablar sobre el dolor, cómo está tratando de hablar sobre la muerte. Ella trata de investigar a partir de unas preguntas, eh, digamos, más bien de la duda que de la certeza. Yo ahorita hablaba justamente de la pregunta como una herramienta de aproximación a la realidad, una forma de conocimiento, la pregunta y la duda. Y ella justamente dice, yo no voy a investigar desde la certeza científica, sino que voy a investigar a partir de la imagen. Y entonces se detiene en una imagen en particular y es la historia de un joven que le cuenta a ella cuando está haciendo su investigación que siempre viene a cierta hora de la tarde un cuervo detrás de su casa y que esta persona está segura que ese cuervo es un familiar. Y cuando ella le pregunta, eh,
más que está segura, dice, la persona dice, dicen que este cuervo es mi familiar que siempre vuelve. Entonces la antropóloga le pregunta, ¿y usted cree que esto es así? Y la respuesta que la persona da es, yo no sé, pero el cuervo siempre vuelve, el cuerpo siempre está ahí. Entonces, a partir de eso, esta persona, Lisa Stevenson, trata de entender cómo las imágenes, esa imagen del cuervo que vuelve, están cargadas de una cantidad de elementos en la vida cotidiana de las personas y cómo las imágenes eh, son muy importantes para entender la experiencia humana. Entonces, ella define lo que es una imagen, no necesariamente una imagen poética, pero yo he encontrado que es para mí una de las definiciones más precisas y más interesantes de lo que una imagen poética es. Ella la define a partir de tres autores, que son Walter Benjamin, Michel Foucault y Roland Barthes. Entonces, ¿qué dice ella sobre las imágenes poéticas? Ella dice que las imágenes poéticas, ahorita justo Jonathan hablaba sobre la atención, ¿no? La atención tiene mucho que ver con la imagen poética. Disponer la atención hacia el mundo le permite a uno encontrar imágenes poéticas, pienso yo, y creo que también así lo piensan muchas personas que escriben poesía. Entonces dice ella que una imagen poética es, primero, un precipitado de experiencia, y esto lo dice basándose en textos de Walter Benjamin, sobre todo en textos en que Walter Benjamin trata de hablar sobre su infancia. Y entonces yo les invito a que piensen ustedes en los recuerdos que ustedes puedan tener de su infancia y ustedes se van a dar cuenta que la infancia no es muy difícil narrar la infancia como una continuidad, como una historia coherente y lineal. La infancia es más bien una suerte de precipitados de experiencia, es decir, una suerte de pequeños momentos, pequeñas imágenes de una gran intensidad que uno recuerda y a partir de los cuales permite hacer una suerte de reconstrucción de la infancia. Si la infancia no está marcada por una narración coherente, está marcada más bien por vacíos, por huecos y por pequeños destellos luminosos que son esos precipitados de experiencia que recordamos. Recordamos ciertos momentos tristes o felices de nuestra vida que son esos precipitados de experiencia. Es decir, es como esos momentos en que la experiencia, el precipitado, ¿no? Es cuando se condensa el agua y llueve. Es decir, es un momento en que la experiencia pareciera contenerse, pareciera tener cierta gravedad muy intensa que nos permite llegar a recordar, nos activa la memoria. Entonces son precipitados de experiencia, esto lo dice valiéndose de unas reflexiones de, como ya lo decía Walter Benjamin, y luego dice que expresa sin formular. Es interesante porque la imagen normalmente no desarrolla, ¿sí? No, la imagen no nos explica lo que está haciendo. La imagen simplemente nos presenta algo y eso que nos presenta la imagen, por ejemplo, les decía yo la imagen del cuervo, ¿no? Un cuervo que aparece a la misma hora todas las tardes. Ahí no nos están diciendo, sí, si yo les digo a ustedes, había un cuervo que aparecía a la misma hora todas las tardes. Esa imagen eh, tiene una carga expresiva muy fuerte, que es mucho más intensa que una explicación detallada, ¿no? Que un desarrollo prosaico detallado que me dijera a mí, no, es que lo que pasa es que a esta persona se le murió un familiar y la persona extraña mucho a su familiar y entonces el familiar reencarnó en un cuervo. Sí, hay ese desarrollo de alguna manera está desprovisto de ese misterio, de esa carga semántica, de esa carga de sentido que tiene la imagen.
La imagen es algo que de alguna manera no dice de frente las cosas. Ustedes, algunas y algunos de ustedes seguramente recordarán la famosa frase del poeta creacionista chileno Vicente Huidobro, quien recomendaba a las poetas y a los poetas no cantar a la rosa, decía él, sino hacerla florecer en el poema. Es decir, hay algo en la imagen y en la imagen poética que tiene que ver con no decir las cosas de frente, no decir las cosas de manera prosaica, sino más bien cargarlas de misterio, más bien decirlas de tal modo que al cargarlas de misterio, al no revelarlo todo, permitan expresar las cosas sin necesidad de formularlas, de desarrollarlas extensamente. Y finalmente una imagen poética tiene otro elemento, eh, y ese otro elemento es el agarre afectivo. Y aquí entonces Lisa Stevenson se basa en Roland Barthes. Roland Barthes decía que las imágenes, por un lado, tienen información, ¿sí? Las imágenes nos dicen cosas sobre el mundo. Piensen ustedes, por ejemplo, en la imagen de una paloma. Entonces, una paloma, eh, por ejemplo, digamos, cuando ponen una paloma, muchas veces nos están informando que la paloma eh, nos está hablando, por ejemplo, acerca de la paz, ¿no? Tienen las imágenes un elemento simbólico. Las imágenes también representan algo más, ¿no? Justamente la paloma no es la paloma, es también la paz. El cuervo no es el cuerpo solamente, el cuervo es también un símbolo de la muerte. Y, sin embargo, hay un tercer sentido, dice Barthes, que tienen las imágenes, y es que tienen un agarre afectivo. Eso significa que se quedan en nosotras y en nosotros, ¿sí? Las imágenes tienen una característica que hace que se demoren en nuestra memoria, que quedemos ahí con ellas. Y eso me lleva entonces a un segundo sentido de lo que es una imagen poética que yo he encontrado muy interesante y muy relevante, que es una explicación que da Gastón Bachelard, que es un filósofo, en un libro que se llama La poética del espacio. Ahí Gastón Bachelard dice, el poema nos capta enteros. Después de la repercusión podremos experimentar ecos, resonancias, sentimentales, recuerdos de nuestro pasado, pero la imagen ha tocado las profundidades antes de conmover las superficies. La hemos recibido, pero tenemos la impresión de que hubiéramos podido crearla, que hubiéramos debido crearla. Hay algo que me interesa mucho esa definición de Bachelard, y es que, por un lado, la imagen poética produce un golpe en el corazón, en el espíritu, en el alma, como ustedes quieran llamarlo, pero hay un primer momento de la imagen poética que él llama la repercusión, que es este momento en que nos golpea la imagen, si la imagen nos toca, nos conmueve. Y hay luego un segundo momento que él llama la resonancia, que es este momento en que la imagen más bien empieza uno en la cabeza a conectar esa imagen con otras cosas que le han pasado, con otros textos que uno ha leído. Empieza de algún modo un ejercicio de interpretación. La resonancia ya se extiende de forma más amplia, pero de la imagen poética tiene como esos dos momentos. Un primer momento en que nos toca fuertemente el corazón y ahí es, creo yo, donde justamente se da ese agarre afectivo del que hablábamos al principio. Otra definición más, vamos a leer dos definiciones más y empezamos la lectura de poemas.
Les quisiera preguntar si alguien me podría ayudar a leer esta definición que da Ezra Pound, que es un escritor norteamericano muy famoso por hacer parte del movimiento del imaginismo norteamericano, que justamente se dedicaba, digamos, fundamentaba la práctica de escritura de poesía en la creación de imágenes poéticas. Esa era como su más fuerte apuesta. ¿Alguien de pronto podría levantar la mano y me ayuda a leer este poema? Primero levantemos la mano a ver si alguien me podría. Listo, Adriana. Adriana Toro, por favor, adelante. Y luego la siguiente lectura vamos con Maribel. Pero en esta, entonces, Adriana, te escuchamos, por favor. Ok. Una imagen es aquello que presenta un complejo emocional e intelectual en un instante en el tiempo. Es la presentación de tal complejo lo que da esa sensación de liberación repentina, ese sentido de libertad de los límites del espacio y el tiempo, ese sentido de repentino crecimiento que experimentamos ante las grandes obras de arte. Adriana, muchísimas gracias. Entonces vemos aquí en esta definición de Ezra Pound unos elementos adicionales, y es que las imágenes, ya lo decíamos, cargan emociones, nos producen emociones en el cuerpo, pero las imágenes también son del intelecto, ¿no? Por eso son un complejo emocional e intelectual en un instante en el tiempo. Es decir, tienen también conceptos. Las imágenes traen ideas, las imágenes nos enseñan cosas sobre el mundo. Y hay también otro elemento importante ahí que es la dimensión temporal, ¿no? La imagen ocurre en un momento. Es algo que tiene esa cualidad que hablábamos ahorita del instante, ¿sí? Se nos manifiesta la imagen, es algo que se nos manifiesta en un instante en el tiempo, pero es algo que también se demora en nosotros. Y estas imágenes tienen que ver, creo yo, tanto con imágenes poéticas que leemos en textos poéticos, como también con encuentros que tenemos en el mundo con cosas, ¿sí? Por ejemplo, em, hay una cantidad de cosas de la vida cotidiana que a mí me han generado la sensación de que estoy cerca de la poesía, de que la poesía está ahí. Hay, por ejemplo, un poema que alguna vez escribí yo que, que tenía que ver, es una anécdota divertida porque era un edificio que yo visitaba con mucho humor y llevaba a las personas a conocer, porque se llamaba Edificio Cuerdo. El nombre del edificio era Cuerdo y a mí eso me divertía mucho, que un edificio se llamara Cuerdo. Y de repente entonces un día al edificio le cambiaron el nombre y el edificio ya no se llamó más Edificio Cuerdo, sino que se llamó Edificio El Recuerdo. Y eso me entristeció en un momento porque ya el chiste no funcionaba. Y luego de repente me di cuenta que recuerdo cuando es el prefijo re, cuando está unido a un adjetivo, como cuando uno dice que alguien está hablando re duro, significa que está hablando muy duro. Entonces, cuando el edificio le cambiaron el nombre a edificio recuerdo, estaban secretamente diciendo también que estaba muy cuerdo. Y eso que parece como una suerte de chiste, creo yo también que es una suerte, para mí lo fue al menos, una revelación poética. Ocurre de repente, es un hallazgo, uno se da cuenta de algo y esa imagen se queda ahí resonando en uno. Eh, para Lisa Stevenson, ella lo plantea como una forma de conocimiento, pero para quienes escribimos y nos interesa la escritura, pues esa forma de conocimiento, esas experiencias que tenemos en instantes en el tiempo, donde se nos revelan emociones e ideas, como dices Rapao, pues luego se pueden verter en un poema, luego se pueden poner allí en un poema. Me da la impresión de que alguien está levantando la mano. No sé si es porque tenían una pregunta. Parece que no. Bueno, si en algún momento alguien tiene una pregunta, por favor levanten la mano y yo estoy aquí dispuesto a que la conversemos, la pregunta o la duda que vayan teniendo. Vamos a pasar Juan, ahora. perdón. María Sí, Elena levantó la mano. Tiene la ok. mano levantada.
Ok, perfecto. Muchas gracias, María Elena. Si estás hablando, María Elena, tienes el micrófono cerrado. ¿Alguien escucha a María Elena? Se debió arrepentir. De pronto se arrepintió. Listo. Entonces seguimos y si María Elena te dan ganas de continuar la pregunta más adelante, aquí estamos. Bueno, lo otro que quiero explicar o contar es que las imágenes poéticas tienen otro elemento que a mí me parece muy interesante, eh, y es que las imágenes poéticas, y esto lo dice esta persona que se llama Gabriel Starr, que analiza la experiencia estética desde la perspectiva de la neurociencia. Y ella, parte de lo que investiga sobre esta idea de las imágenes vívidas, de cuando una imagen poética es muy vívida, ella se da cuenta que las imágenes vívidas tienen que ver con la descripción sensorial, ¿sí? La descripción de los sentidos, de toda índole. Y eso es muy importante porque eso nos permite entender que una imagen poética no solo es una imagen sobre lo que vemos. Una imagen poética también puede ser sobre lo que escuchamos, sobre lo que saboreamos, sobre lo que olemos. Justo ahorita vamos a leer un poema, una serie de poemas supremamente sensoriales de una poeta, como ya les decía, del Cono Sur, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Marosa Di Giorgio. Y les voy a pedir que en esa lectura vayamos poniendo atención a las imágenes en términos sensoriales que ella va construyendo, porque son muchas y son de una gran riqueza. Entonces, fíjense ustedes lo interesante, cuando hablamos de una imagen poética no estamos hablando solo de las imágenes que podemos ver con la imaginación, sino también de los olores que podemos sentir con la imaginación, de los sabores que podemos sentir con la imaginación. Y hay algo muy interesante de lo que plantea Gabriel Starr en ese texto que habla sobre teoriza acerca de las imágenes y la estética, desde, como les digo, la perspectiva de la neurociencia. Y ella analiza que muchas veces, normalmente, ¿cuántos sentidos dicen ustedes que tenemos? Si yo les pregunto, ¿cuántos sentidos tiene el ser humano? ¿Qué dirían ustedes? Pues inicialmente 5, pero se ha descubierto que tenemos mucho más de 20 sentidos. Exacto, así es, Inés. Qué gusto saludarte, Inés, A con ti quien también, gracias. hemos compartido varios espacios y efectivamente, Inés, como tú lo dices, se ha descubierto que tenemos muchísimos más sentidos. Gabriel Starr se fija, por ejemplo, en uno en particular, que es el sentido de la propiocepción, que es, hay un experimento que suele hacerse cuando la gente habla de propiocepción. Les invito a que lo hagamos en este momento. Quien quiera jugar el juego, cerremos los ojos y, y llevemos la punta de nuestro dedo índice a nuestra nariz. Yo lo voy a hacer también, ustedes me van a ver aquí en pantalla haciéndolo. Es misterioso que lo logremos. ¿Por qué podemos lograr que nuestro dedo índice llegue a la punta de nuestra nariz si no estamos viendo? Pues eso tiene que ver con la propiocepción, que es la percepción de uno mismo o de una misma en el espacio. Y Gabriel Starr analiza, por ejemplo, como una de las fuentes más ricas e interesantes de la poesía tiene que ver precisamente con el movimiento. Es decir, muchas de las voces poéticas en los poemas se mueven en el espacio. Y ese movimiento en el espacio produce un gran placer en términos de imagen, porque nos permite ver un espacio, nos permite recorrerlo. Muy bien, pues entonces, con esas ideas en mente, vamos a empezar nuestra lectura. Vamos a leer entonces un poema de Marosa Di Giorgio que se llama Los hongos nacen en silencio. Le voy a pedir a alguien que por favor lo lea. Creo que Maribel, si no me equivoco, todavía has levantado la mano para leer ahorita. ¿Te gustaría leer este poema?
Parece que Maribel se arrepintió también. ¿Quién se animaría a leer el poema? Si Álvaro. quieren, Ahí creo que levantó la mano Álvaro y después vamos. ¿Quién dijo yo? Ahorita en el micrófono. Beatriz. Beatriz. Entonces levantaron la mano Álvaro, luego Natalia y después vamos contigo, Beatriz. Listo. Por fortuna tenemos varios poemas para leer, entonces vamos a tener con qué divertirnos. Álvaro, adelante. Entonces vamos a leer este poema de Marosa Di Giorgio. Álvaro, ¿nos escuchas? Tienes micrófono cerrado. Bueno, parece que Álvaro no está pudiendo abrir el micrófono, entonces Natalia, tú que has levantado también la mano. Sí, Juan. Entonces yo lo leo. Perfecto. Los hongos nacen en silencio. Algunos nacen en silencio. Otros con un breve alarido, un leve trueno. Unos son blancos, otros rosados. Ese es gris y parece una paloma. La estatua a una paloma. Otros son dorados o morados. Cada uno trae, y eso es lo terrible, la inicial del muerto de donde procede. Yo no me atrevo a devorarlos. Esa carne levísima es pariente nuestra, pero aparece en la tarde en el comprador de hongos y empieza la siega. Mi madre da permiso. Él elige como un águila, ese blanco como el azúcar, uno rosado, uno gris. Mamá no se da cuenta de que vende a su raza. Uy, no lo conocía, gracias. Bueno, pues Marosa Di Giorgio es una muy recomendada poeta, extraordinaria, para mí es de verdad, es todo un universo. Entonces quiero preguntarles, justamente si estábamos diciendo que las imágenes poéticas son todas estas cosas que decíamos, y en particular les invitaría a que lo pensemos desde esta experiencia sensorial. ¿Dónde encontramos aquí imágenes? ¿Dónde la imaginación nuestra se detiene y se queda saboreando lo que nos está diciendo el poema? ¿Quién se animaría a compartirnos un poco de su experiencia de lectura de este poema? ¿Dónde sintieron que están ocurriendo cosas que les repercuten, que tienen ese agarre afectivo del que ya hablamos? Breve alarido y leve trueno. ¿Quién habló? Disculpa, ¿Aquiles? ¿Aquiles? Perfecto, Aquiles. Perfecto, muchas gracias. ¿Y, qué de breve alarido y leve trueno te toca? ¿Qué de esa imagen te conmueve, te deja? Muy hermoso lo que nos compartes, Aquiles. Gracias por compartirnos esa experiencia de lectura. Fíjense, hay dos cosas que yo quisiera señalar sobre esa oración, porque aquí justamente por ser poema en prosa, no estamos hablando de verso, sino estamos hablando de una oración. Pero hay todos los juegos de la poesía están activos acá. Por un lado es lo que tú dices, ¿no? Es muy curioso y es muy conmovedor y es incluso, diría yo, y siguiendo lo que tú ya señalabas aquí, es incluso inquietante esta sensación de que otro reino que pareciera no tener el don de la palabra o la posibilidad de manifestarse desde el sonido puede generar un alarido, ¿no? Eh, un poco yo pienso que hay algo aquí emparentado con una imagen común que tenemos como del pensamiento fantástico. Perdón que alguien abrió el micrófono.
Si lo podrían cerrar, disculpen que entra un ruido como una reunión. Maribel tiene abierto el Maribel. micrófono. Maribel, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Listo, muchas gracias, Maribel. Entonces, fíjense ustedes que hay algo del pensamiento fantástico que a mí me remite esta oración, que tiene que ver con la mandrágora. No sé si alguna vez ustedes han oído hablar de la mandrágora, que es un elemento de una criatura fantástica, digamos, como común, aparece como en ciertos universos fantásticos, aparece con alguna frecuencia, que es este vegetal que chilla, ¿no? En esta película de El laberinto del fauno, seguramente ustedes, algunos de ustedes o algunas de ustedes lo han visto, una película famosa hace un tiempo, de Guillermo del Toro, ahí apareció una mandrágora, que era esta vegetal que chilla. Entonces, es interesante porque alude como también siento yo, a esos ecos, a esas resonancias de la fantasía. Pero hay dos elementos que me parecen muy hermosos. Fíjense ustedes, la repetición, ¿no? Entonces, dice dos veces lo mismo, pero diferente. Primero dice con un breve alarido y luego dice un leve trueno, que son dos manifestaciones del sonido, ¿no? Primero es corto, un alarido que es corto, y luego es un trueno que es leve, es decir, que es poco intenso, ¿no? No es un trueno estruendoso, es un trueno leve. Es como un pequeño grito. Y fíjense ustedes la belleza también de esa sección que nos señala Aquiles en términos del sonido, que es otro de los placeres de la poesía. Decíamos ya que uno de los placeres fundamentales de la poesía es la imagen. La imagen está dada aquí en esa idea de que el nacimiento de un vegetal está marcado por un alarido, ¿no? Que también nos remite al bebé humano. Pero encontramos aquí también otro elemento de uno de los placeres fundamentales de la poesía, que es el placer del sonido, porque breve y leve comparten un sonido común. Es una suerte, el nombre técnico de eso es una rima interna. Entre breve y leve hay una rima interna. Pero entonces fíjense ustedes en esa belleza de cómo se conjuga no solo la imagen, que es, ya lo decíamos, es intensa y es inquietante a la vez, sino también la sutileza de la construcción de la imagen está acompañada también por el sonido. Luz Amparo, tú nos querías decir algo, tenías la mano levantada, por favor, adelante. Sí, también una parte del poema donde dice cada uno trae, y eso es lo terrible, la inicial del muerto de donde procede. Entonces aquí está personificándole al hongo, porque uno cuando da la imagen de hongo, uno se imagina sobre un madero, sobre algo antiguo, pero es que aquí lo está humanizando, y es más, el temor a consumirlo porque es nuestra propia carne. Entonces aquí le da una personificación a un hongo. Entonces me parece que es una parte pues muy interesante dentro del poema de esa escritora. Coincido. Muchas gracias por lo que dices. Coincido completamente con lo que estás planteando. Podríamos decir que hay una metáfora extendida a lo largo del poema, ¿no? Las metáforas tienen y las imágenes tienen distintas características a lo largo de los poemas, porque hay unas que son más puntuales, como por ejemplo Leve Trueno, que está haciendo referencia al sonido, al chillido probablemente del hongo cuando nace, que es como una imagen muy puntual para expresar eso en particular, el sonido del hongo que nace. Pero también hay unas metáforas que están más extendidas a lo largo de los poemas. Este es un poema que parte de una metáfora desde el principio, como ya lo señalaban ustedes, que es la idea de que los hongos son nuestros parientes. Y es muy inquietante porque cuando uno lo piensa con cuidado, muchos biólogos, muchas biólogas han señalado, de hecho,
que el reino fungi del que hablaba ahorita Aquiles tiene más parecidos con el reino humano que con el reino vegetal. Hay ahí también como una, no solo una intuición poética, sino también casi diríamos una suerte de precisión biológica. Y es esa la razón por la cual también resulta, obviamente en el mundo fantástico que el poema está planteando, resulta casi verosímil, al menos resulta poéticamente verosímil comparar los humanos con los hongos. Y hay algo ahí, a mí me conmueve, siguiendo lo que tú decías, me conmueve también mucho cuando dice, esa carne levísima es pariente nuestra. Hay algo ahí en el levísima que es muy, muy intenso, muy conmovedor y hay algo también como de cierto, como que yo lo encuentro coherente y coincido con lo que señalabas también de la inicial del muerto, que además es una imagen muy elaborada y muy bella porque podría decir, eh, cada uno proviene de un muerto. Esa sería otra forma de decir lo mismo. Cada uno, y eso es lo terrible, proviene de un muerto. Pero fíjense la forma tan elegante, tan elaborada, tan bella, a través de la cual lo plantea. Dice, cada uno trae la inicial del muerto de donde procede. Y de repente, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo me imagino esas letras, ¿no? Las iniciales, y de repente es bonito también porque es un poema que nos invita a pensar acerca del lenguaje, nos invita a pensar acerca de las palabras, nos invita a pensar acerca de la relación entre el nombre y el ser, ¿no? Hay una cantidad de sentidos que se detonan con esa imagen, como si cada uno de nosotros y cada una de nosotras cargara el nombre, pero el nombre no fuera solamente una realidad social, sino una realidad casi que esencial, ¿no? Como si nuestro nombre estuviera ahí adentro nuestro, tanto así que cuando un hongo nace de nuestro cuerpo y se alimenta de nuestro cuerpo muerto, al hongo le brota también esa inicial. Es algo muy bello, ¿no? A mí me parece profundamente evocador. Marino, Marino Agudelo, adelante, ¿quieres decir algo sobre tu experiencia de lectura de este poema? Sí, gracias, Juan. Quería decir que después de romper el silencio con su nacimiento, con el breve alarido y el leve trueno, hay una fiesta de colores, porque aparecen unos blancos, otros rosados, gris, que parece una paloma, es una estatua a una paloma, y otros son dorados o morados. Entonces, hay una fiesta, no solamente el breve alarido y el leve trueno, sino una fiesta de colores. Quería decir eso. Gracias. Completamente de acuerdo. Justo, muchas gracias por esa descripción de lo sensorial marino que justamente era la pregunta que yo planteaba y ahí por supuesto está evocando la vista y está evocando la vista, digamos, desde el placer cromático, ¿no? Todos estos colores que se manifiestan. Hay algo muy curioso que hace Marosa di Giorgio, siempre Marosa di Giorgio tiene una estrategia en su escritura en que hace que las cosas sean y no sean, o sean esto y sean también esto otro, que es una de las cosas muy bellas también de la poesía y es una de las razones por las cuales siempre se ha visto a la poesía con algo de sospecha cuando se trata de descubrir la verdad, porque la poesía es un lenguaje que permite y aprovecha la paradoja y la ambigüedad. Entonces, fíjense ustedes, lo que tú señalabas ahorita, Marino, dice, ese es gris y parece una paloma, pero luego cambia, ¿no? Luego duda y luego dice, no, tal vez en realidad pareces la estatua a una paloma. Y es bellísimo. Hay algo muy bello porque una paloma es un ser, bueno, ya lo decíamos, la paloma representa la paz, ¿no? Pero también la paloma, sobre todo en nuestros contextos más urbanos, de repente
pues es un ser ninguneado, ¿no? Es un ser incluso enfermo a veces. Yo que vivo en Bogotá, pues uno ve aquí tantas palomas tan enfermas por la contaminación. Entonces hay algo muy bello y muy conmovedor de esta imagen de que exista una estatua, una paloma, ¿no? Como si fuera a darle la dignidad a algo insignificante o algo anodino, como lo es una paloma, y de repente se carga de sentido, de un sentido muy digno, ¿no? Porque siempre las estatuas enaltecen, ¿no? Ese es al menos su propósito, tratar de que las cosas que representan las estatuas perduren en el tiempo. Entonces hay algo ahí de esa imagen también, que además de la naturaleza cromática es muy bello porque nos está hablando acerca de como de esta imagen de importancia, ¿no? Del hongo. El hongo es una estatua a lo insignificante, pero igual ahí hay una dignidad, creo yo. Es la lectura que se me ocurre aquí compartiendo con ustedes también, porque es muy bello que los poemas siempre uno los lee y los relee y le empiezan a revelar nuevas cosas. Todas las veces se transforman y se enriquecen con las lecturas comunes que hacemos. Nair, Lucía, ¿tú quieres compartirnos algo de tu lectura? Adelante, por favor. Creo que iba a hablar Nair y se desconectó. Pero bueno, ahí ya volverá seguramente Liliana. Sí, muchas gracias. A propósito, ¿no? De esa primera parte y la estatua que hay en el inicio, hasta ese punto, una sensación además de movimiento, ¿no? Como algo vivo. Y la estatua, esa quietud que ya, digamos, anuncia un poco lo que sigue, ¿no? Esta cuestión de la quietud y la muerte con mucha fuerza, digamos, esa estatua, y luego la relación con la muerte. Eso quería. Qué bello, qué lectura tan bella la que nos compartes, Liliana. Estoy muy de acuerdo con lo que nos planteas. Y que tiene que ver justamente con lo que ya decíamos de el movimiento como una herramienta expresiva y como una forma de plantear imágenes. Es muy cierto, yo nunca lo había leído así, Liliana, pero me pareció una lectura hermosa y muy inteligente de darte cuenta tú que de repente la, la estatua representa esa quietud que va a venir, porque, claro, decíamos, la estatua representa lo que se dignifica o lo que se quiere que perdure en el tiempo, pero también la estatua es la piedra, es la muerte, es la materia inerte. Entonces, claro, está ese contraste entre ese ruido y ese movimiento del trueno, hay algo ahí, y ya lo que nos señalaba también Marino ahorita, ¿no? Esos colores, hay algo muy volátil y muy de movimiento en esas primeras imágenes y de repente la estatua de la paloma no solo ayuda a producir la imagen, sino también ayuda a traer una sensación de movimiento que es la quietud y esa quietud es la quietud de la muerte. Me parece una lectura muy bonita. Nair, ahora sí creo que nos escucha. Pero se me había ido la... Bueno, yo veo, digamos, en esa imagen, lo que me impactó un poco fue la imagen de la carne, ¿no? Como la carne del cuerpo, o sea, no dice carne humana, pero pareciera esa carne levísima, es pariente nuestra, entonces me llevó a que la carne reencarna en el hongo, ¿no? Y volvemos a hacer, y es como una unidad entre la carne vegetal y la carne humana. Y se repite el ciclo, cuando lo volvemos a comer, es como esa reencarnación permanente de que el hongo de alguna manera, y cuando habla, tiene la inicial de lo que de alguna manera
transformó esa metamorfosis del hongo y todo yo vi ahí fue como un ciclo de vida, no un ciclo de muerte, sino un ciclo de vida, eso es. Hermoso lo que nos compartes, porque claro, como que el poema el poema ocurre en el ámbito de la ficción y nos está planteando una ficción donde los hongos pues crecen con iniciales, por supuesto, eso al menos hasta donde sabemos en el presente no ocurre en la realidad, pero a la vez es verdad, y eso es muy bonito de los poemas, que los poemas siempre pueden tener una lectura que yo he llamado siempre una suerte de lectura alegórica o simbólica, porque este poema, si bien nos está diciendo todas estas cosas, puede estar también hablando de algo más. Yo creo que no siempre los poemas tienen eso. Hay también a veces creo yo, como un defecto en la lectura de poesía o en la tradición, en nuestra pedagogía, en nuestra educación, en la lectura de poesía, en creer que todos los poemas tienen que representar algo más, ¿no? Que este poema nos está hablando sobre la muerte, o nos está hablando sobre la moral, o nos está hablando sobre la verdad, ¿no? Creo que hay poemas que están hablando exactamente sobre lo que están hablando. Pero coincido muchísimo con lo que tú nos estás diciendo acá, y es que este poema creo que sí le cabe esa lectura simbólica, en tanto que de repente podría ser también que es un poema casi como que nos está hablando como sobre la ecología y sobre la transformación, ¿no? Como sobre cómo la muerte en realidad nos lleva también a esta transformación y cuando somos devorados por otras criaturas, en este caso los hongos, pues no necesariamente estamos muriendo, sino que nuestra materia se está transformando en otra cosa, ¿no? Y ahí también hay una cosa muy bella. Quiero señalar también otra cosa antes de darles la palabra a quienes levantaron la mano, y es que hay una cosa muy importante acá, creo yo, en la imagen de el parentesco, porque hay de algún modo el poema está planteando la ruptura de un tabú. Ese tabú es matar no solo al prójimo, sino matar al pariente, ¿no? Si los hongos no son parientes, se pueden vender sin problema, porque ni siquiera son seres vivos o seres humanos. Eh, Seres vivos sí son, pero no seres humanos. Entonces nos los podemos devorar o comer sin ningún problema. Pero en el momento en que el poema, dentro de la ficción del poema, plantea que los hongos son nuestros parientes, pasa una cosa muy curiosa, y es que matarlos entonces es quebrar un tabú muy antiguo, y es el tabú de que uno no debería matar a los prójimos y menos aún a las personas de la familia de uno. Entonces, esa herramienta del lenguaje, que es plantear esa dimensión de parentesco, es muy importante para el poema, porque es justamente ahí donde el poema traza este ambiente inquietante, este ambiente de lo que podríamos llamar también lo ominoso, ¿no? Lo que no podemos terminar de verbalizar, pero es esta sensación de que algo terrible está ocurriendo en el poema. Y creo que es muy interesante eso que nos planteas. Muchísimas gracias. Vamos a ver entonces con Inés. Adelante, Inés, por favor. Sí, gracias, Juan. Sí, en algo tú comentaste ya algo que yo iba a comentar, pero digamos que la persona que comentó de la personificación en el sentido de los iniciales que salen al hongo, yo lo pensé como algo mucho más misterioso que una simple, o sea, hay una personificación, pero eso es mucho más misterioso que una simple personificación. Allá atrás yo vi una asociación, una simbiosis, ¿no? Yo sé que las simbiosis se dan entre animales y vegetales, pero nosotros somos animales, ¿no? Entonces, esa simbiosis de diferentes especies, ¿sí? Sobre todo si los simbiontes sacan provecho de la vida, de una vida de algo entre los dos, ¿no? Que se transmite después, que va a ayudar también a otros a
o lo que tú decías también nos aterriza en lo ominoso, ¿sí? Lo que miércoles, que implica toda esta simbiosis o el hecho, ese misterio atrás de que los hongos vengan con esa inicial, ¿no? Entonces eso era lo que quería comentar. De acuerdo, preciosa esa sensación de la simbiosis. Claro, claro, no es, hay algo muy bello en lo que planteas, y es que los hongos, sin dejar de ser hongos, son parientes nuestros, ¿no? Es decir, no es que los hongos abandonen su naturaleza fúngica para convertirse en humanos y por eso son nuestros parientes, sino que los hongos siendo hongos son nuestros parientes y ahí está esa realidad simbiótica que planteas que le da mucha profundidad a este poema. Gracias, Inés. Vamos con Marino. Gracias, Juan. Quería destacar que los hongos vienen con la impronta, con la inicial del muerto, dice esa mirada sufriente, porque yo veo que la que está narrando está sufriendo por lo que está pasando. Además que goza, también sufre a partir del pero, que viene pues terrible. Pero lo dice y me remite el que vengan con la inicial a una canción muy popular que se llama La Ley del Monte, y es que dice que él grabó en la penca del maguey su nombre y el de ella, entrelazados, un corazón entrelazado y cruzado por una flecha. Y ella más adelante tratará de negar que hubo una relación, y sin embargo, él dice, y los hijos del maguey, cada uno vendrá con las iniciales de ellos. Es lo que quería decir. Marino, muchísimas gracias. Bellísimo, sí, es esta relación tan transversal entre el lenguaje, ¿no? Como el lenguaje marca y el lenguaje crea realidad, ¿no? En el caso que señalas tú, es la realidad del amor, una realidad que una vez se traza se vuelve casi imborrable, tan imborrable que implica la descendencia incluso, ¿no? Y aquí también hay algo ahí de como de esa omnipresencia del lenguaje atravesada por esa inicial del muerto que lo hace tan inquietante. Gracias, Marino. Adriana. Juan, pues desde que leyeron el poema, yo me di cuenta de esto, pero no quise como hacer el comentario, porque yo siempre soy la rara, me miran feo, porque yo no como animales, yo soy vegetariana. Y soy vegetariana no porque me choque el sabor o algo, sino porque desde niña yo he pensado que porque para que yo tenga una vida, yo tengo que matarla de otro ser. O sea, como que tengo que tomar esas vidas. Entonces, cuando ella dice que esa carne levísima es pariente nuestra, pues somos, hombre, mucho más parientes nuestros son los animales. Y lo peor es el trato que les dan y lo que uno sabe, porque cuando uno no come carne, no hay como esa, o sea, uno ve los tratos que les dan a los animales en esos lugares, cómo los matan, cómo los maltratan, cómo es una esclavitud desde antes de que nazcan. Entonces yo digo que no estoy dispuesta como a ser partícipe de una masacre que está muy bien invisibilizada entre todo el mundo. La gente cree que tener una tajada de carne en el plato es como lo normal. Entonces, bueno, hablé por lo que estaban diciendo de que son parientes nuestros, pues más los animales, pero no quería decir esto, pero ya lo dije. No, Adriana, muchas gracias por lo que nos compartes, porque fíjense ustedes que el poema, además de todo lo que ya hemos dicho, también pareciera tener
una posible lectura política. Y eso me parece a mí que es muy interesante porque fíjense ustedes que muchas veces hay en la poesía, al menos yo así lo detecto, hay mucha aversión a hacer poesía política porque hubo, digamos, cierta tradición de la poesía latinoamericana, eh, digamos, hacia los 60, que fue del siglo pasado, que fue, la llamaban panfletaria, ¿no? Seguramente ustedes han oído hablar, han oído ese adjetivo. La gente dice, ay, yo no quiero escribir sobre eso porque siento que podría ser un poco panfletario. Bueno, eh, y a mí me parece que la literatura es sin duda alguna y sobre todas las cosas, así como cualquier forma de arte, pues un lugar de lo político, sin duda, siempre. Y yo creo, en cambio, lo que pasa es que hay formas, justamente hay formas de expresar sin formular, volviendo a lo que decíamos ahorita. Es decir, no plantear la pregunta o la inquietud política, en este caso, sobre la alimentación, sobre la industria de la comida, eh, de forma directa. Digamos, no sé necesariamente si Marosa de Giorgio estuviera hablando de eso, pero lo que sí me parece es que es una lectura profundamente legítima. Incluso te diría, Adriana, que en las búsquedas políticas que tú planteas, pues qué interesante es tener herramientas desde la literatura para expresarlo, para enunciarlo. Pero a lo que voy es a que, más allá de que este poema sea o no sea escrito con esa coyuntura, digamos, de ser una crítica a la industria del alimento, que no creo que así sea, pero creo que sí puede servir para reflexionar sobre estos asuntos, lo que me importa que pongamos sobre la mesa es la idea de que uno puede hacer reflexiones sobre dimensiones políticas, pero sin expresarlas, siempre, sin formularlas, perdón, siempre manteniendo ese misterio que tiene la imagen y que yo creo que este poema lo logra sin duda y no es la primera vez que comparto el poema y no es la primera vez que alguien habla sobre esta pregunta sobre la alimentación, porque sin duda el poema nos hace una pregunta, el poema, independientemente de que esté o no señalando una crítica directa o oblicua a una industria de la alimentación, lo que sin duda nos está planteando es una pregunta sobre la forma en que nos relacionamos con los seres que nos rodean. Y ahí hay una pregunta que es política. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión muy interesante también, eh, que es una invitación que yo hago también siempre y es a que no tengamos miedo de que en la literatura pues se involucren planteamientos políticos porque siempre están allí entendiendo que lo político es todo, ¿no? Lo personal es político. Pero de alguna manera creo que hay formas de hacerlo y ahí está el quid del asunto. Hay formas de hacerlo que son mucho más directas y desprovistas de misterio, que yo creo que esos son los casos en los que de repente un poco fracasa el intento del planteamiento político y hay otras formas un poquito más misteriosas y colmadas de imagen poética que de repente a mí al menos puede ser muy personal, pero a mí me resultan más evocadores e interesantes. Pero muchas gracias, Adriana, en todo caso, por compartirnos esa reflexión. Vamos con Joana. Joana, cuéntanos, por favor, si nos escuchas. Joana Mesa, que levantaste la mano. Hola, hola, sí, Joana Mena, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Joana Mena, disculpa, listo. Sí, ahí escuchamos perfecto. Adelante, por favor. Ok. Bueno, sí, quería pues como contarles que al leer el poema, la imagen inmediata que se me vino a la mente es pues esta niña que vive en el campo, en un territorio, de pronto un terreno grande, extenso, donde en un sector de este terreno tal vez está poblado y lleno de estos hongos coloridos y bajo esta tierra de pronto anteriormente se enterraban los muertos, los familiares, los vecinos, qué sé yo. Me lo imaginé así, imaginé como un campo lleno de hongos coloridos que están de pronto detrás de la casa de la niña
y que pues en el proceso de descomposición, en el proceso normal de descomposición de los cuerpos, la tierra absorbe estos nutrientes y genera una nueva vida, como tú decías, una transformación. Si está muerta que se transforma ahora en hongos hermosos y coloridos, y que la mamá de la niña pues descubrió que los puede vender para también, como para su sustento. Em, y me parece muy bonito pensarlo como que lo muerto transformándose para alimentar y sustentar la vida. Lo veo de esa manera. Me parece muy bonito y creo que podría salir, podría escribir incluso otro poema sobre esto. Lo muerto para, cómo lo muerto sustenta y alimenta la vida también. Y el ciclo de la vida, como lo decía la otra compañera. Era eso, gracias. Joana, muchas gracias. Qué belleza la lectura que nos compartes, tan, como tan rica en detalles, ¿no? Y como tu imaginación plantea todo un contexto amplio al lugar de la voz, ¿no? Como quién nos está hablando, dónde reside. Es muy bonito porque, sin duda, em, la obra de Marosa de Giorgio es una obra muy extraña porque ella, yo siento que escribe un poco el mismo poema o habla como sobre el mismo espacio eh, de la imaginación todo el tiempo, una y otra vez. Y es verdad que es siempre esta imagen rural, es siempre una voz eh, de lo que pareciera ser una niña. A veces no es tan antropomórfica, pero sí, sí tiene como algo de voz de la infancia. eh, y es muy bonito también, como señalas, pues esta tensión que plantea el poema, ¿no? Porque claramente el poema plantea una tensión y efectivamente se requiere un sustento. Eh, efectivamente la familia seguramente de la voz que está narrando el poema necesita vender para tener un sustento longo, pero pues de repente llega esa tensión en el poema, ¿no? Y es bonito, ustedes que trabajan todo el tema de las formas breves de la ficción y de la narrativa, pues como justamente en términos de desarrollo, nudo y desenlace, pues acá hay un nudo, ¿no? Acá hay una tensión que plantea este poema en prosa, en esta muy, muy breve narración que nos habla de un mundo, nos plantea un mundo de una riqueza, como Joana lo señalaba, enorme, ¿no? Y es muy bonito porque hay estos momentos, como recurso narrativo, quiero decir, hay estos momentos en los que se plantean estas tensiones y digamos que no, es una tensión que no se resuelve al final, simplemente acaba pues en esa muy compleja, afirmación de que uno se da cuenta de que vende a su raza. Espérenme un momento, por favor, que tengo un problema con el cargador y se me va a descargar el computador donde estoy haciendo la proyección. Entonces, regálenme, por favor, un momento, por favor. No me demoro 2 minutos. Ah, listo, ya está cargando nuevamente. Ya está cargando. Listo. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Listo, muchas gracias. Perfecto, vamos entonces con Gustavo, que tenías la mano levantada. Gustavo, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Ah, no. Bueno, Perfecto, sí, Gustavo. a mí me gusta leer entre líneas y yo hice 4 lecturas. Yo sé que hay más cosas aquí alrededor para escarbar, pero en el rato que ustedes estuvieron hablando yo vi varias cosas. La primera, me llamaron la atención esos 2 silencios. La interpretación que le doy es que realmente hay 2 silencios. Un silencio que es el silencio donde nacen los hongos, que es el primero, y el otro tiene que ver con quienes originaron esos hongos, la forma en que murieron. Algunos murieron en silencio, otros murieron con alaridos, otros murieron con truenos. ¿Sí? Están hablando de los muertos. Para mí el segundo silencio habla de los muertos.
Por otro lado, este tema de la estatua, del hongo que se parece a una estatua, una paloma, y la paloma tratándose de la paz. Estamos hablando de un hongo que nace de un muerto que seguramente abogó por la paz. Y lo mismo me pasa con el blanco como el azúcar. Pienso que ese hongo viene de un muerto que no era una persona insípida, era una persona que tenía mucha sustancia, tenía mucha dulzura. Y por último, la remembranza que hace la chica de cada uno trae, y esa es la terrible inicial del muerto donde procede. Yo no me atrevo a devorarlos. Yo no estoy pensando en ese momento, quizás en el campo donde se hacían estas fosas comunes. Posiblemente la niña es consciente de que allí hay una fosa común donde se crían estos hongos, hay una fosa común de gente que murió sin nombre, sin tener un descanso eterno. Gracias. Gustavo, muchas gracias a ti. Muy interesantes todas las cosas que planteas. Me parece muy importante una cosa que señalabas al principio, y es que cuando en un poema hay una repetición, siempre es importante ponerle atención a eso, porque de repente la repetición nos está dando cuenta de una actualización del sentido, ¿no? Como que la segunda vez que se repite la palabra ya no es exactamente igual a la primera vez. Me acuerdo, por ejemplo, de un poema, hay un texto famoso de Borges que se llama Arte Poética, y en ese texto Borges analiza un poema de un poeta norteamericano que se llama Robert Frost, y ahí analiza unos versos finales del poema eh, que dice que los bosques son profundos. Lo estoy parafraseando un poco mal, pero en términos generales algo así como que los bosques son profundos, eh, y sí, son profundos y oscuros, pero la voz poética dice, pero me quedan millas por recorrer antes de dormir. Y luego repite nuevamente lo mismo, millas por recorrer antes de dormir. Lo repite dos veces, exactamente el mismo verso. Y lo que analiza Borges de una manera, me parece a mí muy acertada, muy atinada, es que la primera vez que dice millas por recorrer antes de dormir, efectivamente se refiere a las millas y efectivamente se refiere a dormir. Pero la segunda vez que lo repite, ya las millas no son las millas representan, son una metáfora de la vida, una metáfora muy antigua en nuestra cultura, en la cultura occidental, que es la metáfora de que la vida es como un camino. Entonces, cuando nos dice millas, nos está hablando del camino, de la vida. Y cuando nos dice dormir, no nos está hablando de dormir, sino nos está hablando de la muerte. Entonces, eso lo traigo a colación porque creo que es muy importante siempre que leemos poesía tener mucha atención. Y me parece muy bonita esa lectura que haces sobre la repetición de la palabra silencio, como de repente ese segundo silencio puede no ser solo el silencio, sino el silencio metamorfoseado o el silencio que está planteándose como una suerte de metáfora y que en realidad nos está hablando de otra cosa. Y me parece también muy interesante lo que planteas, de cómo estas palabras como la paloma o el azúcar de repente pueden tener esta lectura alegórica, de que representan otra cosa y por tanto representan características del muerto, ¿no? Eso, muchas gracias. Ahí nos pusieron el verso. El bosque es hermoso, oscuro y profundo, pero tengo promesas que cumplir y millas que recorrer antes de dormir, y millas que recorrer antes de dormir. Victoria, muchas gracias. Veo que han puesto varias cosas en el chat. Vamos a seguir igual con el próximo poema. Como vimos, nos dio muchísimo de qué hablar. Eh, por aquí dicen, después de leer este poema voy a pensarlo.
la próxima vez que vaya a comer champiñones. La mandrágora presente en Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Lo orgánico. Celebran que hay dos compañías vegetarianas. Los champiñones son cultivados sobre materia orgánica controlada, depende de la granja que lo cultive, dice Rebeca. Rebeca dice, me recuerda el poema de un árbol frutal que crece sobre el cuerpo de alguien que fue asesinado. Es un poema de la tradición en Colombia, no recuerdo el nombre. Yo tampoco lo tengo presente, pero si Rebeca de repente lo recuerdas, es interesante que nos lo compartas. Es que las células heterótrofas necesitan consumir moléculas grandes provenientes de otros seres vivos. Lo vivo se asienta sobre lo vivo. Y Marino dice que la tragedia empieza desde el pero. Claro, eso es un muy buen punto lo que nos dice Marino ahí también, ¿no? Fíjense que hay ciertas palabras que tienen unas cargas, podríamos llamar como cargas dramáticas, ¿no? Que permiten también movilizar la narración. El pero siempre es un recurso. También es peligroso, a veces es un lugar común usar el pero, ¿no? Pasó todo esto, pero puede ser una resolución sencilla. Yo aquí creo que por lo elaborado que es el poema funciona muy bien, pero es verdad, como dice Marino, que en el pero, en esa conjunción adversativa, de repente es donde se empieza a establecer el cambio de tono. Algo terrible va a acontecer y el pero lo anuncia. Vamos a seguir entonces con el siguiente poema. El siguiente es también un poema de Marosa di Giorgio. Les propongo que por este poema pasemos un poco más rápido para poder alcanzar a leer los otros textos que traje hoy para compartir con ustedes y para que conversemos y de repente alcancemos a hacer el ejercicio de escritura que quiero proponerles. Entonces, este poema, como tiene varias páginas, lo voy a leer yo y las próximas poemas ya les damos la palabra a las personas que quieran leerlos, ¿listo? Entonces, este poema se llama Sobre el promontorio. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Espérenme, voy a ponerle modo pantalla completa para que lo puedan ver un poco mejor. Sobre el promontorio la casa era un cascarón macabro. Tuve miedo. La fiebre me hacía delirar un poco. Me asomé a la ventana. La medianoche tenía luna, una alta luna, entera y sombría. Los magnolios se ilusionaban y querían estallar sus pimpollos como balas blancas. Pero no era tiempo aún. Huían los cipreses, la luna vibraba en los cipreses. Y yo había visto enrojecerse el bosque en el crepúsculo, enrojecerse, y lo había dado por calcinado. Y venía olor a glicinas también, un triste olor a glicinas. Había glicinas. Yo las había visto en el crepúsculo prendidas en su fuego lila, funerario. La fiebre me golpeaba las sienes. Salí. La jauría estaba dormida y no me oyó. Iba descalza. La jauría no me oyó. Un agua finísima, finísima, escintilaba el pasto. En las rocas, las escarpadas rocas innúmeras, oscuras, estaban sentadas quietas las mujeres de la medianoche, las Magdalenas y las Verónicas de la medianoche, largas, finas, inclinadas, rezaban o esperaban vestidas de interminables cabelleras. Me acerqué a una, Magdalena, Verónica, un nombre así. Y bajé, seguí bajando al estanque. La luna sombría caía de lleno sobre el agua. Junto a las espadañas se amontonaron estremecidas, oscuras, granates, las ocas. Me detuve. Vi la luna queriendo sostenerse a toda costa en la punta de un ciprés. Pero el ciprés vibró y la sacudió.
y ella tuvo que descender borroneada, disimulada entre los magnolios. Después recordé al guardabosque. Entonces empecé a caminar hacia el sur. Caminé entre los árboles del sur. Buscaba al guardabosque. Lo hallé en un claro sobre una roca inmóvil. Le cobré. Había encendido un gran fuego. Yo le dije, tuve miedo en la casona. Pero él estaba cobrizo, dormido. El fuego pareció un faisán intentando el vuelo. Después una cesta de mariposas que no se atrevieran del todo a volar. Yo me acerqué al hombre y le dije de nuevo, tenía miedo en la casona. Pero él no me oyó. El fuego daba un suave perfume amargo. Habría quemado ciprés. El fuego era una canasta de mariposas. Yo tomé una astilla y saqué una mariposa colorada. La puse sobre el hombre. Saqué una mariposa verde y la posé sobre el hombre. Y luego otra mariposa colorada. Las mariposas revolotearon y proliferaron. Él dio un grito largo, aullado, negro, un grito como un ciprés. Pero la boca se le llenó de mariposas. Y el grito se le llenó de mariposas y hasta el alma se le llenó de mariposas. Yo me reí y me alejé riendo y terminé en el bosque una larga carcajada. Busqué la luna entre los árboles, pero no estaba. Vino un viento leve, claro, y los magnolios tuvieron el tiempo de estallar sus balas blancas. Vibraban los cipreses. Vino un viento claro, verde, y deshizo los árboles que se reconstruyeron enseguida. Sentí que se enfriaban mis sienes, miré hacia las rocas, ya no había nadie. Me acerqué al estanque, las espadañas tenían ya sus azucenas volanderas, sus azucenas oscuras como copas de vino. Las ocas volaron de entre las espadañas rojas y rosadas. Volaban las ocas, ya rojas y rosadas. Rodeé el estanque, me alejé un trecho, un revuelo y un resilvo me volvieron. Había bajado la cierva al estanque a beber, la fina cierva manchada con su lustrosa cornamenta. La jauría huyó hacia el este, loma arriba. Huía hacia el este, las suaves lomas arriba, en una fuga desesperante y bella. Los perros se iban quedando, derrotados. La cierva llegó a lo alto y se paró repentinamente. Deslumbrada, estaba saliendo el sol. Donde entonces, en este poema, se quedó la imaginación de ustedes detenida. Es un poema casi de terror, ¿no? Tiene unos elementos bastante aterradores, incluso diría yo que en este poema ya no es inquietante, sino incluso directamente aterrador. Luz Amparo. Bueno, yo veo aquí es extenso y con un cúmulo copioso de expresiones y de palabras y la finura con la que utiliza y repite versos y palabras que las repite y las vuelve contrarias y siempre las está utilizando sin que se dañe la estética. Es casi medio se percibe, pero él está retomando. Para mí lo clave ahí, lo básico, la centralidad de este poema es las balas del magnolio. Casi como que la lucha de esas balas con la luna y todo lo que encierra ese poema. Como te digo, es muy extenso, pero la forma que vuelve y nos repite y nos trae, nos recuerda las imágenes que él ha utilizado durante todo el poema, vuelve y las trae, las lleva y las repite. De acuerdo, Luz Amparo. Muchas gracias por compartirnos esa lectura y yo coincido con lo que dices, de que juega todo el tiempo con las palabras, las hace girar un poco hacia un lado, hacia el otro, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta que estamos viendo en pantalla, cuando dice
venía olor a glicinas también, un triste olor a glicinas. Había glicinas. Hay algo muy raro en volvernos a decir lo que ya nos dijo, ¿no? Ahí creo yo que Marosa de Giorgio logra de una forma muy interesante producir un ambiente de lo inquietante, porque es casi como si fuera una voz poética que no se está haciendo entender o que no sabe si se está haciendo entender, ¿no? Que incluso, como si incluso hubiera una cierta confusión de esa misma voz poética, ¿no? Y hay algo en esa característica del lenguaje que aporta a esa textura inquietante o terrorífica del poema. Y que es una cosa que es muy interesante porque en la poesía la forma es fundamental para poder hablar y para poder producir sentido. Entonces aquí fíjense que no es que nos esté diciendo, es que yo estaba confundida o yo que soy la narradora de este poema estoy confundida y no sé muy bien lo que estoy diciendo. No, no nos está diciendo eso directamente, pero en esa confusión que emerge de que una cosa sea esa cosa y luego otra más y luego nos repita nuevamente lo que ya nos había dicho en una primera instancia, ¿no? Sería más lógico decir, había glicinas al principio, ¿sí? Había glicinas, venía un olor o emitían ellas un olor para no ser redundante, pero claro, fíjense, no es que la redundancia aquí sea un error, la redundancia aquí es un estilo, es un elemento estilístico que está planteando el poema y ahí hay, digamos, una apuesta que es formal, es del lenguaje y pues es muy interesante porque produce esa textura y produce también esa sensación. Luz Amparo, muchas gracias por compartirnos esa lectura. Marino, vamos contigo. Gracias, Juan. Las imágenes son poderosísimas, siento que son muy poderosas y también juego a imaginar que es un poco surrealista el texto. Pues seguramente que no será así, pero siente uno como si hubiese un flujo de pensamiento y se hubiese dejado llevar por, por las imágenes tan poderosas que le llegaron. Las magnolias se ilusionaban y querían estallar las magnolias, por ejemplo, ¿cierto? Pero no era tiempo aún. Los cipreses huían, ¿no? Y venía un triste olor a glicinias. Me conmueve mucho pues el que pueda darle esa connotación al olor a glicinias, un triste olor a glicinias. Y la imagen final de esa sierva huyendo y dejando a sus perseguidores y el sol naciendo me parece poderosísima, súper bella, como diría. De acuerdo. Esto, Me gustan, muchas gracias. Marino, me gustan muchas de las cosas que señalas. Es muy bonito lo del triste olor. Fíjense que la poesía, y esto es también una herramienta para construir imágenes, tiene la forma de unir lo abstracto con lo concreto, ¿no? Entonces, la tristeza, que es una emoción, es una abstracción, la une a un olor, ¿no? Y hay algo ahí raro, hay algo ahí inquietante y hay algo también de una precisión en términos de la construcción de la imagen muy particular y muy eficaz, creo yo. Decir que un olor es triste es una herramienta muy bella para evocar una atmósfera, ¿no? Para producir una atmósfera. Y me parece también muy interesante cómo te fijas en la salida del sol al final del poema, porque también hay otra dimensión que ocurre, y ustedes con toda seguridad que lo han conversado muchas veces cuando hablan de las formas breves de la ficción, y es cómo marcar el paso del tiempo en un texto, ¿no? El tiempo es una pregunta fundamental cuando escribimos literatura, cualquier forma de la literatura, y aquí hay una herramienta que es interesante porque yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, Marino, de que esto es como una suerte de ensoñación. Yo sí creo que esto
tiene herencias y resonancias del surrealismo, así no haya una adscripción directa de Marosa di Giorgio a ese movimiento, con seguridad que hay influencias. Y es muy interesante porque después de este sueño, que parece casi como un sueño de un ser sonámbulo, ¿no? Hay un momento en que la voz poética incendia al guardabosques y se ríe, es macabro, ¿no? Es una figura que está casi que alucinada. Pero de repente después de todo esta experiencia sonámbula, alucinatoria casi, llena de ensoñación, de repente amanece, ¿no? Y como que ese amanecer marca un cambio en el tiempo y casi que yo lo siento así, no sé si les pasa a ustedes también, pero como que permite que volvamos, como que permite que tanto nosotros y nosotros lectores volvamos, pero también como que la voz vuelve en sí, la voz dice, uff, amaneció, todo esto pasó y amaneció, ¿no? Hay algo ahí del tránsito temporal que es interesante. Y hay una imagen en particular en la que quisiera que nos detuviéramos para pasar al siguiente poema, porque quisiera que pudiéramos revisar otro par de poemas antes de escribir, y es esta imagen del fuego. A mí me parece que el hallazgo poético que hace Marosa di Giorgio al darse cuenta que el movimiento del fuego es un latido, o es como el batir de unas alas de mariposas, y que quien coge una ramita y la prende en fuego es como si esa ramita, eh, como si sobre esa ramita se posara una mariposa. A mí me parece que es un hallazgo de una intuición poética tan profunda y tan lúcida, como logra ella encontrar esa semejanza en la forma en que el fuego se mueve, late, se bate como unas alas, con la mariposa. Justo hablando del movimiento, que ahorita hablábamos de Gabriel Stari, como ella habla sobre el movimiento como una de las fuentes de placer de la poesía, me parece muy interesante ese acto casi ritual de la figura, poniendo mariposas sobre la otra voz, poniendo mariposas sobre el otro personaje, perdón, el guardabosques, poniendo mariposas, hasta un punto en que, miren esto, es tan vívido como logra ella evocar la imagen, que hasta el grito se llena de mariposas. Y eso es una forma tan, desde mi punto de vista, tan evocadora y tan intensa de agarrar una imagen de la abundancia, porque fíjense ustedes que lo que nos está diciendo un poco es hasta lo inmaterial de ese cuerpo que es el grito, o digamos, no lo llamemos inmaterial, pero llamémoslo al menos intangible, hasta lo intangible de ese cuerpo que es el grito se llena de fuego, se llena de mariposas. Es una cosa, es una forma muy bella justamente de expresar sin formular, que era lo que ya decíamos, ¿no? No nos está diciendo, entonces se llenó fue un incendio gigantesco, todo el cuerpo se le incendió, no, nos dice hasta el grito se le llenó de mariposas, y de esa forma nos está diciendo que el incendio era tal, nos está marcando la abundancia de ese fuego. Coincido con lo que decía ahorita Luz Amparo, el poema es muy largo, daría para trabajarlo muchísimo, pero son algunas de las imágenes que hemos señalado que creo que vale la pena de alguna manera señalar o destacar. Vamos a leer ahora un poeta colombiano de Calarcá, Luis Vidales, que Luis Vidales es un poeta que yo quiero mucho, y en particular este libro del 26, Suenan Timbres, es quizás como nuestro único atisbo de lo que pudo haber sido próximo a una búsqueda expresiva cercana a lo que fueron en su momento las vanguardias históricas latinoamericanas de principios del siglo XX. De hecho, Vidales apareció en una muy famosa antología que compilaron
Jorge Luis Borges, a quien ya mencionamos, Vicente Huidobro, a quien ya mencionamos también. Jorge Luis Borges argentino, Vicente Huidobro chileno y un poeta peruano que se llamaba Alberto Hidalgo. Y ellos tres compilaron una antología que en su momento fue muy famosa que se llamó El Nuevo Índice de la Poesía Americana, y ahí apareció, fue el único poeta colombiano que apareció, fue Luis Vidales. Y a mí me parece que Vidales es un, en particular en Suenan Timbres, es un escritor extraordinario por muchas razones, pero una de ellas que a mí me interesa mucho y creo que a ustedes también les interesa porque han explorado las formas breves de la escritura, es el humor. Dicen que en su momento nuestra tradición poética a veces ha sido muy resistente también como a los cambios y cuando Luis Vidales publicó este poemario, mucha gente le decía que eso no era poesía, sino que él era en realidad un humorista. Pero yo creo que en la poesía puede haber humor y que el humor, como ya lo decíamos en el caso del edificio El Recuerdo, es una fuente muy bella de producción de imágenes poéticas. En el humor hay mucho ingenio, en el humor hay mucho placer y mucha diversión, y yo creo que es muy interesante cuando la poesía se aproxima al humor, y creo que también en las formas breves de la ficción el humor es un recurso eficaz. Entonces, vamos a leer un par de poemas de Luis Vidales. ¿Quién quisiera leer este que se llama El ángulo facial? A ver, yo te había pedido. Beatriz. Beatriz, muchas gracias. Perfecto, vamos contigo entonces. A ver. Cuando me lo presentaron, le dije con inquietud, ¿pero qué hizo usted su ángulo facial? La boca, la nariz, los ojos, las orejas, fuera de su sitio, aparecían amontonados en su rostro. Señor, me dijo el hombre de boca vertical, una vez un prestidigitador me escamoteó el ángulo. Desde entonces sé que como los paraguas, los rostros tienen un armazón y que el armazón de los rostros es el ángulo facial. Vamos a leer otro más, Beatriz, por favor, otro poema distinto. Bueno. El siguiente, que es este, que se llama Paisajes Ambulantes. Mr. Wilder ha dicho que los crepúsculos están pasando de moda. Es indudable que se podría disimular ese defecto si los paisajes variaran constantemente de sitio. Eso de ver un paisaje en un mismo lugar es necesariamente aburrido. Lo contrario sería encantador y espectacular. Un grupo de árboles emigrando bajo el cielo, o un árbol que pasara bajo la selva solo, recto, sobre sus innumerables patitas blancas. Pero entonces la gente inventaría jaulas para cazar paisajes. Y un paisaje dentro de una jaula no debe sentirse contento. Bueno, vamos a leer un par más de Luis Vidales ahorita, pero quisiera que reaccionáramos a estos dos poemas que acabamos de leer. Cuéntenme qué les llama la atención de estos poemas, dónde se queda su imaginación enredada. ¿Ponemos el primero? Perfecto, ya, sí, claro que sí, ya lo devuelvo, Beatriz, ahí está, mira. Pues trata de ser gracioso, ¿no? Con la pérdida del ángulo facial, y cuando pues se burla de que es el hombre que se lo roba, el hombre de boca vertical el que le roba, le escamoteó el ángulo. Entonces es como algo gracioso al mismo tiempo, pero muy imaginativo, pues, cómo le roba el ángulo facial a la persona, ¿no? Y lo representa como los paraguas, como el armazón de los paraguas.
de acuerdo, muy bonito cómo nos invita a imaginar esta. Yo siento que aquí hay algo incluso casi como del cubismo, ¿no? ¿Se acuerdan esas imágenes del cubismo que son muy Picasso, pues siendo un exponente clarísimo de eso? Estas imágenes como con las caras torcidas, como con una Torcidas. allá, ¿no? Como que hay algo ahí, yo me imagino que hay algo ahí de eso, pero es muy bonito porque yo coincido con lo que tú dices, Beatriz, como que hay algo de mucha diversión en este libro en general, en Suenan Timbres. Yo siento que Luis Vidales pareciera estarse divirtiendo mucho, casi que jugando mucho. Eh, y es muy bonito, yo coincido contigo que es muy bonito como nos invita a imaginar que en general incluso uno podría extrapolarlo a más cosas, no solo la cara, no solo el rostro, sino en general todo aquello que tiene una estructura, todo aquello que tiene un conjunto de relaciones entre elementos, pues tiene un armazón y ese armazón es como la de un paraguas y es muy bonito que lo plantee así porque la vemos, ¿no? Fíjense ustedes que las metáforas, ahorita decíamos que, y la poesía por mucho tiempo se pensó, es muy famosa esta imagen de que Platón saca de su república a los poetas, ¿no? Porque los poetas se alejan de la verdad, se alejan de las ideas. Pero hay una cosa que es muy chévere y que a mí me interesa mucho, eh, que han analizado pensadores como algunos, y digamos, unos pensadores influyentes en ese sentido, como de la lingüística cognitiva, pero que hay muchas personas que han seguido ese camino, que se llaman Lakoff y Johnson. Tienen un libro que es muy bonito que se llama, seguramente alguien, de pronto alguno de ustedes lo conoce, que se llama Metáforas de la vida cotidiana. Y es muy interesante porque en ese libro dicen estas personas que las metáforas en realidad, muy lejos de ser dispositivos o herramientas que nos alejan de la verdad, son en realidad herramientas fundamentales para comprender el mundo. Entonces ya hablábamos, por ejemplo, de cómo algo tan abstracto y tan difícil de comprender como el tiempo se vuelve mucho más tangible y mucho más asible cuando lo pensamos como si fuera un camino. Fíjense ustedes que también, por ejemplo, hay una metáfora muy transversal de que la vida es como si fuera un espacio en el que estamos, una suerte de salón o casa. Entonces, por eso, cuando decimos que alguien muere, nos permitimos decir cosas como se nos fue. Si uno lo piensa dos veces, es raro, se nos fue ¿de dónde? Claro, eso funciona porque hay una metáfora que está arraigada en nuestra forma de entender el mundo, que es la idea de que la vida es como un espacio que habitamos y si salimos de ahí, pues es ahí cuando morimos. Y hay muchas metáforas así. La metáfora de que, por ejemplo, somos como plantas, entonces cuando envejecemos marchitamos, o los jóvenes son semillas, ¿no? Todas esas ideas son metáforas muy transversales en nuestra cultura. Todo ese largo, esa larga reflexión para decir no más que es muy bonito como a través de la imagen del paraguas, siento que Luis Vidales nos invita a pensar en la noción de la estructura, de las cosas De que la tienen cara, de estructura, la ¿no? fosa. Exacto, y en este caso específicamente la estructura de la cara. Beatriz, muchísimas gracias. Veo que varias personas han levantado la mano. Vamos con María Claudia. Sí, gracias, Juan. Buenas noches. Bueno, con este poema a mí se me vino a la cabeza una pintura de Picasso. O sea, ahí veo también cómo esas imágenes poéticas podrían también ser fuente de inspiración para otro tipo de expresiones artísticas. Y ya referente a lo que hablas, frente a la estructura y que pues no es solo de como literal de lo que él nos está mostrando, también creo que puede ser una forma en que Vidales
como que nos invita a salirnos de la norma, ¿sí? O de pronto, hablando psicológicamente, de lo psicorrígido. O sea, que no seamos tan rígidos y seamos flexibles y más abiertos a otras formas de ser, a otras formas de pensar, a otras formas de ver. Entonces, me gustó mucho el tono, pues yo he leído otros poemas de Vidales y no había leído uno así como este. Me pareció muy interesante. Gracias. María Claudia, muchas gracias a ti y me parece muy interesante lo que planteas, justamente en términos de lo que yo hablaba ahorita, y es que los poemas tienen esas posibilidades de lectura, ¿no? A veces uno tiene la forma literal de leer un poema, pero también está la forma que yo suelo llamar simbólica o alegórica, ¿no? Y es eso, que de repente puede que el poema nos esté hablando también, o a ti te lo evocó así, de la psicorrigidez, por ejemplo, ¿no? Del desarreglo, de las posibilidades generativas o creativas del desarreglo. Entonces ahí creo que hay algo muy interesante. Espérenme un momento. A ver quién más levantó la mano. Entonces vamos con Gustavo. Adelante, por favor. Yo. Bueno, yo voy a hablar de los dos poemas y voy a hablar del poeta, la percepción que tengo. Me encanta cuando se pueden establecer una serie de poemas que mantienen una constante. No sé si es la constante de la serie que le está construyendo o si es una constante del estilo del poeta. Es algo que no puedo decirlo porque no conozco sino a estos dos. Esta es la primera vez que veo algo de él. Pero sí siento que los dos poemas se relacionan en el sentido de que hay la figura del movimiento, que era algo de lo que tú hablabas al principio, de la imagen poética que transmite un movimiento es mucho más efectiva. Entonces siento que eso está perfectamente aplicado acá, tanto en un caso de bueno, eso. Lo segundo, me gusta el planteamiento de realidades alternativas, que creo que es lo que están planteando aquí. También es el juego que veo entre los dos poemas, muy, muy interesante. Y por último, ya refiriéndome al último poema, me llamó muchísimo la atención el concepto de jaula, la jaula que atrapa el movimiento, ¿no? Qué dicha que los paisajes son estáticos, porque tendrías usted, si no tendría